Esperanza Aguilar estaba sentada en la habitación del hotel, mirando fijamente la pantalla de su ordenador portátil. Se encontraba, si uno miraba el mapa de España, en algún lugar de La Rioja, entre Logroño y Calahorra. Fuera, el crepúsculo de finales de abril se cernía, y en su pecho crecía una vaga inquietud que no la había abandonado en la última semana. Había llegado hacía 3 días por asuntos de la empresa, negociaciones con un gran proveedor, firma de contratos, inspección de almacenes, un viaje de negocios habitual, como tantos otros que había hecho en el último año. Javier, su marido, siempre se había tomado estos viajes con calma. Demasiado tranquilo, si lo pienso. Seguramente me estoy volviendo loca, pensaba Espe, abriendo la aplicación para acceder a la cámara de su casa. La había instalado una semana antes de su partida. Algo esta vez le había dicho que debía hacerlo. Quizás intuición femenina. En el alféizar de su cocina tenía orquídeas caprichosas que requerían atención. Javier le había prometido regarlas cada 3 días, pero Espe sabía perfectamente que ni se acercaría a las flores. Sin embargo, no se trataba de las orquídeas. En los últimos meses algo había cambiado. Javier se había vuelto distante. Se quedaba constantemente hasta tarde en el trabajo. Su estudio de arquitectura no pasaba por su mejor momento. Ahora siempre llevaba el móvil consigo, incluso al baño. Y hacía 2 meses, Espe había visto accidentalmente un mensaje en la pantalla. Te espero como siempre. El remitente estaba firmado simplemente como E. Cuando ella preguntó quién era, Javier respondió despreocupadamente. Elena, nuestra nueva contable, y sonrió como si eso lo explicara todo. Espe no montó una escena. A ella no le gustaban los escándalos. En lugar de eso, empezó a observar. Y cuanto más observaba, más fuerte se hacía la certeza de que Javier tenía una aventura. Todas las señales estaban ahí. Por eso, la cámara en la cocina parecía un paso lógico. La cocina, el corazón de su piso, el lugar donde siempre hablaban por las tardes. Si Javier llevaba a alguien a casa, sin duda acabarían allí. Eran alrededor de las 8 de la tarde, hora de Madrid. Espe abrió la aplicación y activó la transmisión en vivo. Durante unos segundos la pantalla permaneció en negro, luego la imagen se cargó. La cocina. La familiar mesa redonda en la que ella y Javier habían desayunado los últimos 5 años. La luz amarilla de la lámpara de techo y 3 personas sentadas alrededor de la mesa. Espe se quedó inmóvil. En la mesa estaba Javier. A su lado, una mujer de unos 30 años con el pelo oscuro recogido en una coleta. Los rasgos de su rostro le resultaban dolorosamente familiares. Era Elena, no la contable del estudio de arquitectura, sino la propia hermana de Espe. Y frente a ellos, un hombre con camisa clara y gafas, con una carpeta de documentos delante. Un desconocido. Espe subió el volumen. Lo importante es que todo esté formalizado antes de su regreso, decía el desconocido. Su voz era baja, un poco nerviosa. He hecho los cambios en los estatutos, como pidieron. Ahora toda la responsabilidad por las deudas recae en la directora general, es decir, en ella. Excelente, don Esteban. Javier parecía satisfecho. Así, cuando Espe regrese, nosotros ya estaremos en Tenerife. Y ella tendrá que lidiar con los acreedores. Elena se rió. Espe recordaba esa risa desde la infancia, clara, despreocupada, solo que ahora sonaba algo cruel en ella. Sinceramente, pensé que se daría cuenta antes, dijo Elena, sirviéndose vino. Pero no, mi hermanita es demasiado confiada. Siempre lo ha sido. La confianza es buena, observó Javier, extendiendo su copa. Para nosotros, al menos. Esteban Ortega, el abogado, como entendió Espe, se ajustó las gafas nerviosamente. En su rostro se leía preocupación. Escuchen, comenzó. Después de todo, soy abogado. Este esquema está al límite de la legalidad. Si algo sale mal, me pueden acusar de complicidad. No quiero que me involucren en esto. Esteban, relájate. Javier le dio una palmada en el hombro. Todo está pensado. Los documentos están en regla. Las firmas de Espe las obtuvimos de antemano, cuando firmó un paquete de papeles para el banco. ¿Recuerdas? Hace 6 meses, entre esos documentos estaban los poderes que necesitábamos. Ni siquiera leyó lo que firmaba. Espe sintió un frío recorrer su cuerpo. Hace 6 meses, Javier le había traído una pila de documentos, diciendo que eran para la renovación de la línea de crédito de la empresa. Ella firmó, confiando en su marido. Dios, ¿cómo pudo ser tan ciega? Pero aún así, insistió el abogado. Esto es un fraude. ¿Y si acude a la policía? No acudirá, dijo Elena con seguridad. Mi hermana no es de las que van a la policía. Intentará resolverlo todo sola, en silencio,
para no deshonrar a la familia. Y mientras ella piensa, nosotros estaremos lejos. ¿A dónde planean ir exactamente?, preguntó el abogado. A Tenerife, respondió Javier. Allí ya está todo listo. El apartamento comprado a nombre de la empresa, las cuentas abiertas. Elena y yo volamos en una semana. Para entonces, todas las deudas de la empresa habrán pasado oficialmente a ESPE. Los acreedores empezarán a exigir el reembolso de los fondos, y no habrá nada que devolver. El negocio está prácticamente en bancarrota. Sacamos los activos de antemano. ESPE escuchaba y no podía creerlo. Su empresa, la constructora que ella había creado hace 10 años, invirtiendo en ella todas sus fuerzas y dinero. Javier figuraba formalmente como copropietario, pero siempre decía que no se inmiscuía en la gestión. La arquitectura es lo mío, y los negocios, lo tuyo, le gustaba repetir. Y ahora resultaba que él había estado destruyendo sistemáticamente su negocio, transfiriendo activos a empresas fantasma, contrayendo créditos a su nombre. Y Elena, su hermana menor, a quien ESPE siempre había protegido, ayudado con dinero, conseguido trabajo. Elena siempre le había tenido envidia. ESPE lo sabía, envidia de su éxito, de su marido, de su piso. Pero hasta ese punto... Esteban, ¿está usted seguro de que el esquema funcionará?, preguntó Elena de nuevo. En su voz había una nota de duda. El abogado tardó en responder. ESPE observaba atentamente su rostro. Parecía alarmado, incluso asustado. Sus manos temblaban mientras hojeaba los papeles. Legalmente todo está verificado, dijo finalmente. Pero repito, soy abogado. No necesito estar involucrado en esto más de lo necesario. Los documentos están listos, el esquema funciona. Pero si comienza una investigación, no comenzará, lo interrumpió Javier. ESPE es demasiado orgullosa para admitir a todos que su marido y su hermana la han engañado. Guardará silencio e intentará salir adelante sola, y cuando se dé cuenta de que es imposible, nosotros ya estaremos inalcanzables. El abogado asintió. Pero ESPE notó que no parecía convencido. Sus dedos tamborileaban sobre la mesa, su mirada se movía de un lado a otro. Este hombre temía las consecuencias, la responsabilidad y ser utilizado. De acuerdo, dijo Esteban Ortega, recogiendo los papeles. He hecho mi parte del trabajo. Lo demás son sus problemas. Repito, soy abogado. No me involucren más. Claro, lo tranquilizó Javier. Estás libre, Esteban. Gracias por tu ayuda. El abogado se levantó, tomó su carpeta y se dirigió a la salida. En la puerta se dio la vuelta. Espero que sepan lo que están haciendo. Cuando la puerta se cerró tras él, Elena resopló. Cobarde. Él mismo ideó la mitad de este esquema, y ahora tiene miedo. Pero es un profesional, observó Javier. Sin él no habríamos podido hacerlo tan limpiamente. ESPE apagó el sonido y se quedó mirando la pared. Le temblaban las manos, tenía la garganta seca, sentía a la vez rabia, dolor y una extraña y fría calma. Las lágrimas brotaban de sus ojos, pero no permitió que cayeran. Ahora no. Ahora hay que pensar. Javier y Elena la habían traicionado. Eso era obvio. Planeaban arruinar su vida, dejarla con deudas y marcharse juntos. Así que, entre ellos, realmente había algo más que un simple complot. ESPE recordó las miradas que se intercambiaban en las cenas familiares. Los toques accidentales. Ella lo había atribuido a que simplemente se llevaban bien. Qué ciega había sido. Pero ese abogado, Esteban Ortega, tenía miedo. Repitió varias veces la misma frase. Soy abogado. No me involucren. Claramente no estaba seguro de lo que hacía. Es más, parecía arrepentirse de su participación en este esquema. ESPE volvió a encender la grabación y revisó el fragmento. Sí, el abogado estaba nervioso. Su ansiedad era real. Javier y Elena, por el contrario, parecían seguros de sí mismos, casi eufóricos. Estaban seguros del éxito, y el abogado no. Si tiene miedo, entonces se puede hablar con él, pensó ESPE. Se levantó y se acercó a la ventana. Detrás del cristal, abajo, parpadeaban las luces de la ciudad provincial. Ayer mismo su vida parecía estable y predecible. Un negocio exitoso, un marido de confianza, una familia, y hoy todo se había derrumbado. Pero ESPE no iba a rendirse. Nunca se rendía. Un plan empezó a formarse en su cabeza. Primero, guardar la grabación de la cámara. Segundo, averiguar todo sobre este abogado. ¿Quién era? ¿Dónde trabajaba? ¿Cuál era su papel en el esquema? Tercero, encontrar una manera de contactarlo. Si tenía miedo, se le podía convencer o asustar aún más.
Espe volvió al portátil y guardó la grabación en la nube en una cuenta protegida con contraseña. Luego abrió el buscador y empezó a buscar información. Esteban Ortega, abogado Madrid. La búsqueda arrojó varios resultados. Esteban Ortega Viñales, bufete de abogados Roca Firme. Especialización, derecho corporativo. Teléfono, dirección de la oficina. La fotografía en la web del bufete. El mismo hombre con gafas, solo que en la foto sonreía. Una sonrisa profesional, detrás de la cual no había nada de vida. Espe anotó todos los datos en su cuaderno. Mañana por la mañana regresaría a Madrid, sin avisar a Javier. Oficialmente, el viaje de negocios debía durar una semana más, pero Espe inventaría una excusa. Diría a sus colegas que la necesitaban urgentemente en casa, y a Javier no le diría nada en absoluto. Volvió a mirar la pantalla. Javier y Elena seguían sentados en la mesa, bebiendo vino, riendo. Hablaban del futuro, de la vida en Tenerife, de cómo pasarían los días en la playa, de la libertad. Espe escuchaba y sentía cómo una fría determinación crecía dentro de ella. ¿Creen que han ganado?, les dijo mentalmente. Pero el juego acaba de empezar. Espe cerró el portátil y empezó a recoger sus cosas. Su vuelo a Madrid salía temprano por la mañana. Tenía que llegar a tiempo. Tenía que actuar rápido y con cautela. Javier y Elena no debían sospechar nada hasta el último momento. Y con el abogado hablaría en persona. Muy pronto. Se acostó. En su cabeza se repetían las escenas de la cocina, las palabras de Javier y Elena, el rostro preocupado del abogado. Soy abogado, no me involucren. Esa frase sonaba como un grito de auxilio o como una advertencia. Esteban Ortega temía no solo las consecuencias, temía que lo convirtieran en el chivo expiatorio, lo que significaba que tenía un instinto de autoconservación, y Espe iba a usarlo. Cerró los ojos y se obligó a respirar con regularidad. Mañana comenzaría un nuevo capítulo de su vida. Un capítulo en el que no era una víctima, sino una jugadora. Y estaba decidida a ganar. Espe regresó a Madrid al día siguiente por la mañana temprano. El avión aterrizó en Adolfo Suárez Madrid Barajas a las 6:30, e inmediatamente tomó un taxi, pero no a casa, sino a un apartamento alquilado de una amiga en Chamberí. Laura se había ido de vacaciones a Turquía y le había dejado las llaves a Espe. Le había pedido que regara el ficus. Ahora ese apartamento se había convertido en el refugio ideal. Espe subió al 5º piso, abrió la puerta y entró. El pequeño estudio con vistas a un ruidoso paseo olía a aire viciado y a algo floral. Abrió la ventana, dejó caer la maleta en el sofá y sacó el portátil. No había tiempo que perder. Javier y Elena planeaban volar en una semana. Eso significaba que tenía exactamente 7 días para frustrar su plan. Lo primero que hizo fue revisar la grabación de la cámara, tomando notas detalladas. Esteban Ortega, abogado del bufete de abogados Roca Firme. Especialización, derecho corporativo, acompañamiento de operaciones, reestructuración de empresas. En la web del bufete se escribía escuetamente sobre él. Educación, Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Derecho. 10 años de experiencia. Ningún detalle personal. Espe abrió las redes sociales. El perfil de Ortega en una de ellas estaba semi-privado, pero pudo ver algo. Pocas fotos. Algunas instantáneas de conferencias legales. Una de una feria del libro. Al parecer, una persona discreta, modesta. Pocos amigos. Estado civil no especificado. Llamó a Laura García, una vieja conocida que trabajaba como abogada en una gran empresa. Espe, hola. Laura se sorprendió con la llamada. ¿No se supone que estás de viaje de negocios? Volví antes, respondió Espe brevemente. Escucha, necesito información. ¿Has oído algo sobre el bufete Roca Firme o sobre el abogado Esteban Ortega? Laura guardó silencio, pensando. Roca Firme. Sí. He oído. Un bufete mediano. Se dedican al derecho corporativo. La reputación parece normal, pero dicen que a veces trabajan en la zona gris o Ortega. Parece que es su especialista en reestructuración. Parece competente, pero discreto. ¿Por qué preguntas? Solo por curiosidad, respondió Espe evasivamente. ¿Podría estar metido en algo dudoso? ¿Y quién no ahora? Se rió Laura. Pero en serio, no he oído nada malo de él. Aunque en nuestro sector todo el mundo sabe todo sobre todos, y de él casi nada. O es muy limpio o muy cauteloso. Entendido. Gracias, Laura. Espe colgó y se quedó pensativa. Cauteloso. Eso encajaba con lo que había visto en la grabación.
Ortega no era el iniciador del esquema, eso era obvio. Lo más probable es que Javier y Elena lo hubieran arrastrado, prometiéndole mucho dinero o presionándolo de alguna otra manera. Ahora él temía las consecuencias. Los siguientes 2 días, Espe los pasó estudiando todos los materiales disponibles. Solicitó a través de conocidos copias de los documentos de su empresa que se guardaban en Hacienda. Descubrió varias transacciones sospechosas, realizadas hacía 6 meses. Grandes préstamos, transferencias de dinero a cuentas de empresas fantasma. Las firmas eran suyas, pero no recordaba esos documentos. Así que Javier decía la verdad. Entre los papeles que ella firmaba, había algunos ficticios. La rabia llegaba en oleadas, pero Espe la sofocaba. Las emociones eran ahora sus enemigas. Necesitaba una cabeza fría. Al tercer día, decidió actuar. El plan estaba maduro. Tenía que reunirse con el abogado en persona, pero de forma que pareciera casual. No podía dejar que él sospechara que ella conocía el complot. Primero tenía que ganarse su confianza, y luego atacar. Espe averiguó a través de Laura dónde solía almorzar Ortega. Resultó que casi todos los días iba a una pequeña cafetería cerca de la oficina de Roca Firme, en la zona de Chueca. La cafetería se llamaba La Palmera Café. Se especializaba en ensaladas ligeras y café. Un lugar tranquilo, no demasiado concurrido. El jueves, exactamente a la 1 de la tarde, Espe entró en La Palmera Café. La cafetería resultó ser acogedora, con mesas de madera y olor a repostería fresca. Espe miró a su alrededor y lo vio casi de inmediato. Esteban Ortega estaba sentado junto a la ventana. Delante de él había una taza de capuchino y un plato con ensalada César. Leía algo en su tableta, ocasionalmente tomando notas con un lápiz óptico. Espe pidió un café y se sentó en una mesa un poco apartada, de manera que pudiera verlo, pero sin llamar la atención. Sacó su teléfono y fingió revisar el correo. En realidad estaba observando. Ortega parecía cansado. Comía despacio, sin apetito, constantemente distraído por la tableta. Espe notó que su mano tembló varias veces al llevar la taza a la boca. Nervioso. Bien. Esperó unos 10 minutos más. Luego se levantó y se dirigió a la salida. Al pasar junto a su mesa, accidentalmente golpeó su carpeta de papeles. Cayó al suelo. Oh, discúlpeme. Espe se agachó, recogió la carpeta y se la tendió. ¿Soy tan torpe hoy? No pasa nada, dijo Ortega, evaluándola de reojo. Su mirada era indiferente, fugaz. Todo está bien. Espe sonrió con una sonrisa de disculpa. Sí, todo bien. Él asintió. No se preocupe. Espe se disponía a irse, pero de repente, como si se acordara de algo, se detuvo. Disculpe, creo que lo he visto en algún lugar. ¿No trabaja usted en un bufete de abogados? Ortega se puso en guardia. Sus ojos se entrecerraron. Trabajo. ¿Por qué? Es que ahora tengo una situación complicada. Espe se sentó en la silla de enfrente, sin esperar invitación. Necesito la consulta de un abogado. De derecho corporativo. Usted se parece mucho al abogado con el que me estaba carteando por correo electrónico, aunque quizás me equivoque. Quizás. Ortega claramente quería terminar la conversación, pero ahora estoy ocupado. Lo entiendo, asintió Espe. Es que es urgente. Creo que mi socio comercial está intentando desviar activos de la empresa y colgarme las deudas a mí. Me dijeron que usted es especialista en estos temas. Al escuchar desviar activos, el rostro de Ortega se contrajo. Apartó el plato y la miró con más atención. ¿Quién le habló de mí? Una abogada conocida, mintió Espe. Dijo que usted podría ayudar en situaciones complicadas. Ortega guardó silencio. Espe vio cómo él calculaba si valía la pena continuar la conversación. De acuerdo, dijo finalmente. Cuénteme brevemente. Espe comenzó a relatar una historia inventada sobre un socio comercial que supuestamente intentaba engañarla, utilizando documentos ficticios. Hablaba de forma general, pero cada detalle era similar a lo que le estaba sucediendo a ella misma. Ortega escuchaba, y cuanto más hablaba ella, más pálido se volvía su rostro. Y ahora no sé qué hacer, terminó Espe. Me asusta que el abogado que ayudó a formalizar los documentos también pueda estar implicado en esto, pero quizás él simplemente no entendía lo que hacía. ¿No entendía? Ortega esbozó una sonrisa amarga. Los abogados siempre entienden lo que hacen. Otra cuestión es, ¿hasta qué punto están dispuestos a asumir la responsabilidad por ello? ¿Y usted está dispuesto? Preguntó Espe, mirándolo directamente a los ojos. Él se sobresaltó. ¿De qué habla? Espe sacó su teléfono y abrió la aplicación de la cámara. Encontró la grabación guardada y puso el teléfono sobre la mesa con la pantalla hacia arriba. En la pantalla, la imagen se congeló.
La cocina, la mesa, 3 personas. Ortega miró la pantalla y palideció. Gotas de sudor aparecieron en su frente. Me parece que nos conocemos, don Esteban, dijo Espe en voz baja. Usted ayudó a mi marido Javier Reyes y a mi hermana Elena Serrano a formalizar los documentos para colgarme las deudas de la empresa, y ahora le preocupa que lo conviertan en el chivo expiatorio. Ortega se quedó inmóvil. Durante unos segundos, simplemente miró la pantalla. Luego dirigió su mirada a Espe. En sus ojos había asombro y miedo. ¿Quién es usted?, exhaló. Soy Esperanza Aguilar, la misma mujer a la que ustedes 3 decidieron engañar y destruir. Ortega se enderezó bruscamente en la silla, como si le hubieran echado un cubo de agua fría. Dios mío, no se preocupe, no voy a llamar a la policía ahora mismo. Espe guardó el teléfono. Primero quiero hablar con usted. ¿Para qué? Su voz temblaba. Porque tiene miedo, respondió Espe simplemente. Lo veo. Usted repitió que no quería que lo involucraran. Eso significa que entiende en lo que se ha metido. Y estoy dispuesta a apostar a que ahora se arrepiente. Ortega guardó silencio. Sus manos apretaban el borde de la carpeta. ¿Qué quiere?, preguntó finalmente. La verdad. Esperanza se inclinó hacia adelante. Toda la verdad. ¿Cómo lo involucraron? ¿Qué hizo exactamente? ¿Qué documentos formalizó? ¿A dónde fue el dinero? Y luego quiero que me ayude a revertir su plan y dirigirlo contra ellos. ¿Se ha vuelto loca? Ortega negó con la cabeza. No puedo. Sería una violación del secreto profesional. Me retirarían la licencia. Y si voy a la fiscalía con esta grabación, usted irá a la cárcel por fraude, respondió Espe con calma. El secreto profesional no se extiende a los delitos, así que elija ayudarme y permanecer en libertad o negarse e ir a la cárcel con ellos. Ortega se llevó una mano a la frente. Espe vio cómo le temblaba la mano. Pasaron varios minutos largos antes de que hablara. Vinieron a mí hace 2 meses. Su voz era ronca. Javier Reyes dijo que necesitaba ayuda con la reestructuración de la empresa de su esposa. Ofreció una buena suma. Acepté, pensando que era un trabajo normal. Pero luego resultó que quería desviar activos y dejarle las deudas a ella. Dije que era ilegal. Pero él insistió. Dijo que no tenía elección porque ya había firmado varios documentos. Y ahora era cómplice. ¿Y usted aceptó? Espe intentó hablar con calma. Tuve miedo, confesó Ortega. Necesitaba el dinero. Tengo deudas, problemas. Pensé que nadie se enteraría. Pero luego, cuando vi cómo planeaban todo esto, me di cuenta de que me estaban utilizando. Si algo salía mal, el culpable sería yo, el abogado que formalizó los documentos. Tiene razón, asintió Espe. Así será si no me ayuda. Ortega levantó los ojos hacia ella. ¿Y si la ayudo? Si me ayuda, haré que toda la responsabilidad recaiga en Javier y Elena. Usted será un testigo que ayudó a descubrir un delito. Quizás reciba una pena menor o condicional, pero lo principal es que no será el principal culpable. Él guardó silencio, sopesando. Espe vio como en su cabeza se libraba una dura lucha interna. El miedo a las consecuencias, el deseo de salvarse, los restos de ética profesional, todo se mezclaba. Necesito pensar, dijo finalmente. Tiene un día. Espe se levantó. Mañana, a la misma hora, en este mismo lugar, me dirá su decisión. Si se niega, iré a la policía con la grabación. Si acepta, empezaremos a actuar. Y don Esteban se inclinó hacia él, bajando la voz. No intente avisar a Javier o a Elena. Le estoy vigilando. Si les llama, lo sabré. Y entonces iré directamente a la policía o a la fiscalía. ¿Entendido? Ortega asintió, sin levantar la vista. Espe salió de la cafetería y solo en la calle se permitió exhalar. La tensión afectaba a su bienestar. Le dolía la cabeza. Caminó varias manzanas, luego se detuvo frente al escaparate de una tienda, fingiendo mirar los productos. En realidad, comprobaba si Ortega la seguía. Pero no se le veía por ninguna parte. Cogió un taxi y le pidió que la llevara al apartamento de Laura. Mientras iba en el coche, el plan para el futuro se fue formando en su cabeza. Si Ortega aceptaba, tendría acceso a todos los documentos, a todos los esquemas que habían ideado. Podría entender a dónde fue el dinero, cómo anular las transacciones, cómo probar la culpabilidad de Javier y Elena. Y si no aceptaba, entonces tendría que actuar de otra manera. Pero Espe estaba casi segura de que él aceptaría. El miedo es un poderoso motivador, y Esteban Ortega tenía mucho miedo. Por la noche, volvió a encender la cámara en la cocina. Javier estaba solo en casa.
preparándose la cena. Parecía relajado, incluso silbaba algo. Espe lo miró y sintió cómo su corazón se enfriaba por dentro. Este hombre, con quien había vivido 5 años, a quien amaba, era capaz de tal traición. Y Elena, su propia hermana. Cerró el portátil y se acostó en el sofá. Mañana habría una nueva reunión con Ortega. Espe esperaba que tomara la decisión correcta, porque si no, tendría que buscar otros caminos, pero no se rendiría por nada del mundo. Al día siguiente, Espe llegó a la Palmera Café exactamente a la 1. Ortega ya estaba sentado en la misma mesa junto a la ventana. Delante de él había una taza de café sin tocar. Se veía aún peor que ayer. El rostro ceniciento, los ojos rojos, sin afeitar. Parecía que no había dormido. Espe se sentó enfrente. Durante unos segundos, se miraron en silencio. «Acepto», dijo Ortega en voz baja. «La ayudaré, pero con una condición». «¿Cuál?» «Usted garantiza que estará de mi lado. Proporcionaré todos los documentos, pero usted pedirá un acuerdo con la fiscalía para mí, una pena condicional como máximo, pero no cárcel». Espe asintió. «Trato hecho, pero solo si realmente hace todo lo que le diga, sin desviaciones, sin intentos de engañarme». «Entendido». Ortega negó con la cabeza. «Dios mío, en lo que me he metido. Cuénteme todo desde el principio». Espe sacó su cuaderno. «¿Cómo funciona exactamente el esquema?» «Todos los detalles». Ortega respiró hondo y empezó a hablar. Espe escuchaba, tomando notas. La imagen que se dibujaba era sombría. Todo comenzó hace 3 meses. Javier, con un poder de esperanza, se acercó al bufete de abogados Roca Firme con una solicitud de reestructuración de la empresa de su esposa. En las primeras reuniones, Javier se comportó correctamente, explicando que su esposa estaba demasiado ocupada con la actividad operativa y le había confiado los asuntos legales. Ortega no sospechó nada. Comenzó a trabajar, estudió la estructura de la empresa, analizó los activos y pasivos. Luego, en la tercera reunión, apareció Elena. Javier la presentó como la asesora financiera de la empresa. Juntos expusieron el verdadero plan: desviar todos los activos valiosos a través de una cadena de empresas fantasma y dejar las deudas a Espe. Para entonces, Ortega ya estaba profundamente involucrado en el trabajo. Había firmado un acuerdo de confidencialidad. Había recibido el primer pago. «Dijeron que si me negaba, me demandarían por revelar secretos comerciales», explicó Ortega. «Y que ya era cómplice porque había firmado varios documentos intermedios. Tuve miedo. Además, el dinero. Me prometieron 20.000 euros por todo el trabajo. Tengo un crédito hipotecario, deudas con conocidos. Acepté». «¿Y qué hizo después?», preguntó Espe, conteniendo la ira. «Hice cambios en los estatutos de la empresa, utilizando las firmas que Javier me había entregado por separado en documentos. Dijo que usted las había puesto hacía 6 meses. Técnicamente, todo parecía legal. La directora general, usted, firmó los cambios en los estatutos, según los cuales toda la responsabilidad financiera por las obligaciones de la empresa recae personalmente en la directora general. Es una práctica rara pero admisible. Generalmente se aplica en empresas familiares. Después formalizamos varios préstamos ficticios. Su empresa supuestamente tomaba créditos de otras entidades jurídicas. En realidad, eran empresas fantasma, registradas a nombre de testaferros. El dinero se transfería a las cuentas de estas empresas, y de allí se retiraba en efectivo o se enviaba al extranjero. Al final, se generó una deuda de alrededor de 1,5 millones de euros. Espe estaba en shock. 1,5 millones. ¿Y los activos de la empresa? El equipo, los inmuebles, el transporte. Todo se vendió a precios rebajados a empresas creadas por ellos, luego se revendió a precio de mercado, y la diferencia se quedó en las cuentas de Javier y Elena. Formalmente, la propietaria de todo se convirtió en una empresa de Tenerife que registraron a nombre de un testaferro. Pero el control real lo tienen ellos. ¿Y cuándo piensan irse? Pasado mañana, el sábado. Los billetes ya están comprados. Tan pronto como estén en Tenerife, comenzará el proceso de quiebra de su empresa. Los acreedores presentarán demandas, y usted será quien responda, según los nuevos estatutos. Espe anotó la última frase y dejó el bolígrafo. Bien. Ahora dígame, ¿se pueden anular esos cambios en los estatutos? Teóricamente sí, Ortega dudó. Si se demuestra que las firmas se obtuvieron por engaño. Pero es un proceso largo a través de los tribunales. Mientras tanto, los acreedores conseguirán cobrar las deudas de usted. ¿Y si actuamos más rápido? Espe se inclinó hacia adelante.
Si se introducen nuevos cambios en los estatutos ahora mismo, anulando los anteriores, para eso se necesita la decisión de la directora general y el consentimiento de todos los socios. Ortega frunció el ceño. Los socios son usted y Javier, al 50%. Él no aceptará. ¿Y si formalizamos los documentos de manera que no se requiera su consentimiento? Ortega frunció el ceño. Es complicado. Se necesitan motivos. Por ejemplo, si uno de los socios no tiene capacidad legal o está en busca y captura. Alto. ¿Y si declaramos que Javier actúa en su propio interés, causando daño a la empresa? Entonces se podría a través de los tribunales. No, interrumpió Espe. Los tribunales tardan demasiado. Necesito actuar ahora. Se quedaron otra hora, discutiendo opciones. Se encontraron lagunas en la ley. Poco a poco, el plan empezó a tomar forma. Ortega prepararía un nuevo paquete de documentos que anularían los cambios en los estatutos y devolvería la responsabilidad financiera a los socios. Al mismo tiempo, registraría la información de que todos los préstamos eran ficticios y las transacciones de venta de activos eran nulas debido a un conflicto de intereses. Pero todo esto requiere firmas y sellos, advirtió Ortega. Sin ellos, los documentos no tienen validez. El sello de la empresa lo tengo en casa, dijo Espe. ¿Y las firmas? Yo soy la directora general. Mi firma es suficiente para muchas decisiones. No para todas, objetó Ortega. Para anular algunas transacciones se necesita la firma de Javier. Espe pensó. ¿Y si hacemos esto? Formalizamos documentos donde yo actúo en nombre de la empresa, defendiendo sus intereses. Y Javier obtendrá el estatus de acusado de fraude. Entonces su firma no es necesaria. Pero para eso hay que abrir un caso penal. Ortega negó con la cabeza. Y eso es de nuevo a través de las autoridades. Entonces trabajaremos así, dijo Espe con firmeza. Pero no ahora. Primero prepararemos todo lo necesario. Documentos, pruebas, esquemas de movimiento de dinero. Y luego, cuando todo esté listo, daremos el golpe simultáneamente. Presentaré una denuncia en la fiscalía. Usted proporcionará los documentos como testigo. Y les bloquearemos la salida del país. Ortega guardó silencio, sopesando. Esto puede funcionar, dijo finalmente. Pero se necesita tiempo. 3 días como mínimo. Tenemos 2 días hasta su partida, recordó Espe. Así que trabajamos las 24 horas. Acordaron reunirse por la noche en la oficina de Ortega. Espe se fue, y el abogado se quedó en la cafetería, terminando su café frío. Ella vio en sus ojos miedo, pero también cierto alivio. Parecía que realmente quería salir de esa historia sin acabar en la cárcel. Espe regresó al apartamento de Laura y comenzó su propia preparación. Primero, revisó todos los documentos de la empresa que tenía en formato electrónico. Encontró copias de préstamos, contratos de venta de activos, todo parecía legal, pero Espe ahora entendía que detrás de cada papel había un engaño. Luego llamó al banco donde la empresa tenía sus cuentas. Buenos días, soy Esperanza Aguilar, directora general de Constructora Sol S.L. Necesito un extracto de todas las operaciones de los últimos 6 meses. 1 minuto, respondió el empleado del banco. El extracto podemos enviarlo a su correo electrónico en un plazo de 24 horas. ¿Podría ser urgente? Es importante para una auditoría. Lo enviaremos esta tarde. Espe le dio las gracias y colgó. Por la tarde tendría una imagen completa del movimiento de dinero. Eso sería una parte importante de la evidencia. A las 6 de la tarde llegó a la oficina de Ortega. El bufete de abogados Roca Firme estaba en la tercera planta de un centro de negocios en el Boulevard de Chueca. Espe subió. Se identificó al guardia de seguridad como cliente de Ortega. La condujeron a un pequeño despacho al final del pasillo. Ortega estaba sentado en su escritorio, cubierto de papeles. Se veía exhausto pero concentrado. Ya he empezado a trabajar, dijo cuando Espe entró. He preparado borradores de documentos. Mire. Desplegó varios folios ante ella. Espe leyó con atención. Ortega había redactado un acta de una reunión extraordinaria de socios que anulaba los cambios en los estatutos. Luego, una denuncia a la fiscalía por fraude, con todos los hechos y documentos. Luego, una solicitud de embargo de las cuentas de Javier y Elena. Es una buena base, dijo Espe. Pero necesitamos algo más. Pruebas de que planeaban irse. Billetes. Correspondencia. La correspondencia la tengo. Ortega abrió su portátil. Javier me enviaba correos electrónicos con instrucciones. Lo he guardado todo. Por si acaso. Excelente. Espe se sorprendió gratamente. Así que, desde el principio, no confiaba en ellos. En realidad, no confío en nadie, respondió Ortega con pesimismo.
Por eso lo guardo todo. Trabajaron hasta la medianoche. Ortega redactaba documentos. Espe hacía correcciones. Verificaba los hechos. Tenían un paquete completo. Denuncias, actas, solicitudes, pruebas. Ahora lo más importante, dijo Espe. Usted debe seguir comportándose como de costumbre. Javier y Elena no deben sospechar nada. Si le preguntan si todo está listo, usted dirá que sí. Si le invitan a una reunión, usted dirá: finja que todo va según lo previsto. ¿Y si me piden que me reúna antes de irse?, preguntó Ortega. Se reunirá. Dirá que todo está formalizado, que los documentos están en vigor, que pueden irse tranquilos, que se relajen. Cuanto más confiados estén, más fácil nos será atraparlos. Ortega asintió. ¿Y usted qué hará? Volveré a casa. Espe se levantó. Javier cree que todavía estoy de viaje de negocios. Mañana por la tarde, apareceré de repente. Diré que volví antes. Me comportaré como de costumbre, cansada pero contenta. Ni una palabra sobre lo que sé. Que piensen que su plan funciona. Le tendió la mano a Ortega. Gracias. Está tomando la decisión correcta. Ortega le estrechó la mano. Su palma estaba húmeda. Sus dedos temblaban. Espero que cumpla su promesa. Lo haré, aseguró Espe, si usted cumple su parte. Salió de la oficina y tomó un taxi. Mientras iba a casa, el día siguiente se repetía en su mente. Tenía que comportarse con naturalidad, no delatarse. Javier la conocía bien. Si cambiaba un poco, él lo notaría. En casa de Laura, Espe encendió la luz, se desnudó y se acostó, pero no podía dormir. Los pensamientos giraban, sin darle descanso. Al día siguiente vería a Javier. Le sonreiría, hablaría, fingiría que no había pasado nada. Y por dentro la rabia y el dolor la consumirían. Y Elena, la hermana a quien había amado, protegido desde la infancia. Elena siempre había sido la menor, la débil, la necesitada de ayuda. Espe la había ayudado con los estudios, con el trabajo. Le prestaba dinero que ella nunca devolvía. Y esto era en lo que todo había terminado. Al día siguiente, Espe se despertó tarde, alrededor del mediodía. Llamó a Ortega. ¿Cómo va todo? Javier llamó por la mañana, respondió el abogado. Preguntó si los documentos estaban listos. Dije que sí. Me dijo que fuera esta tarde a las 7 a su casa. Dijo que Elena también estaría. Quieren discutir todo antes de irse. Excelente. Espe sintió que su corazón latía más rápido. Vaya, diga que todo está en orden. Que celebren. ¿Y usted? Yo apareceré en casa más tarde que usted. Diré que el vuelo se retrasó y que volví antes. Veremos cómo reaccionan. Por la noche, Espe iba a casa en taxi, apretando las llaves en la mano. No había estado en casa casi una semana. ¿Qué habría cambiado? Probablemente nada. Javier no era de los que mantenían el orden. Subió al 7º piso de su edificio, abrió la puerta y entró. En el recibidor había luz. Desde la cocina llegaban voces y risas. Espe se quitó la chaqueta, la colgó en el perchero y se dirigió a la cocina. En la mesa estaban sentados 3, Javier, Elena y Ortega. Delante de ellos había copas de champán. Cuando Espe apareció en la puerta, los 3 se quedaron inmóviles. ¿Espe? Javier fue el primero en reaccionar. Tú, ¿cómo? ¿Estás aquí? Hola. Espe sonrió, aunque la sonrisa le costó. Así ha sido. Volví antes. ¿Qué se celebra? Se produjo un silencio incómodo. Elena se recuperó rápidamente. Simplemente nos reunimos para discutir algunos asuntos. Él es Esteban Ortega, el abogado de Javier. Encantada de conocerle. Espe le tendió la mano a Ortega. Él la estrechó, y Espe sintió como sus dedos se apretaban ligeramente. Una señal. Todo iba según lo previsto. Espe, seguramente estás cansada. Javier se levantó. Ve a descansar, nosotros terminamos pronto. No, estoy bien. Espe se dirigió al frigorífico. Quiero algo de picar. No me hagan caso. Sacó un yogur y se puso junto a la ventana, de espaldas a la mesa, como si mirara algo en el patio. En el reflejo de la ventana vio cómo Javier y Elena se intercambiaban miradas. Ortega estaba sentado, sin levantar la vista. «Bueno, Esteban, ¿todo listo?», preguntó Javier bajando la voz. «Sí», respondió Ortega. «Todos los documentos están formalizados, firmados, registrados. Pueden estar tranquilos». Pronto, pensó Espe. Muy pronto sabrán lo que siente una víctima cuando se convierte en cazadora. La mañana comenzó para Esperanza a las 5:30.
No había dormido casi toda la noche, acostada junto a Javier, escuchando su respiración regular y pensando que en unas pocas horas todo cambiaría. Javier dormía tranquilamente, plácidamente. Seguramente soñaba con las playas de Tenerife y una vida despreocupada con el dinero robado. Espe se levantó en silencio, fue a la cocina y se hizo un café. Fuera, apenas empezaba a amanecer. El cielo de mayo estaba despejado, prometía un día cálido. Sacó su teléfono y revisó un mensaje. Ortega había escrito a las 5 de la mañana. Todo listo. Espero su señal. Espe escribió la respuesta. A las 9 de la mañana presentamos los documentos en la fiscalía. Nos vemos en la entrada a las 8:45. Terminó su café, se vistió y salió en silencio del apartamento. Javier no se despertaría antes de las 9. Siempre le gustaba dormir. Para entonces todo ya estaría resuelto. Un taxi la llevó al edificio de la fiscalía en la sede central. Ortega ya estaba en la entrada, pálido, pero decidido. En sus manos sostenía una voluminosa carpeta de documentos. ¿Está segura de esto?, preguntó cuando Espe se acercó. Si entramos ahora, no habrá vuelta atrás. Estoy segura, como nunca antes, respondió Espe con firmeza. Vamos. Subieron al tercer piso y entraron en la sala de recepción de la Brigada de Delincuencia Económica. El investigador de turno, un hombre de mediana edad, los escuchó y frunció el ceño. ¿Fraude de gran envergadura, dice? Miró a Espe. Cuente en orden. Espe empezó a contar. Habló con calma, sin emociones, exponiendo los hechos. Cómo su marido y su hermana planearon desviar los activos de su empresa y dejarle las deudas a ella. Cómo falsificaron documentos usando sus firmas. Cómo planeaban huir al extranjero. El investigador escuchaba, tomando notas. Luego se dirigió a Ortega. ¿Y usted quién es en esta historia? Soy el abogado que formalizó los documentos. Ortega puso la carpeta sobre la mesa. Me involucraron en este esquema por engaño, diciendo que todo era legal. Cuando me di cuenta de que estaba participando en un fraude, decidí ayudar a la parte perjudicada. Aquí están todos los documentos, contratos, correspondencia, esquemas de movimiento de dinero y grabaciones de conversaciones donde se discutía el esquema. El investigador abrió la carpeta y comenzó a revisar. Cuanto más leía, más serio se ponía su rostro. Esto es realmente serio, dijo finalmente. Si todo se confirma, se trata del artículo 248 del Código Penal. Fraude de gran envergadura. Hasta 10 años de prisión. Planean volar hoy mismo, recordó Espe. El vuelo sale a las 2 de la tarde. Entendido. El investigador descolgó el teléfono. Necesito coordinar la detención con la dirección. Esperen aquí. Salió del despacho. Espe y Ortega se quedaron sentados en silencio. Los minutos se arrastraban dolorosamente. Espe miró el reloj. 10:20. Javier seguramente ya se habría despertado. Habría descubierto que ella no estaba en casa. Quizás llamaría, preguntaría dónde estaba. El investigador regresó un cuarto de hora después. La detención está aprobada, dijo. Ahora enviaremos un grupo operativo a la dirección. Usted irá con nosotros para identificar a los implicados y mostrar dónde están las pruebas. De acuerdo. Espe se levantó. Media hora más tarde, 2 coches de la Policía Nacional llegaron a la casa donde vivían Espe y Javier. Espe subió en el ascensor junto al investigador y 3 agentes. Su corazón latía salvajemente en anticipación de la hora de la verdad. Abrió la puerta con sus llaves. En el recibidor estaba la maleta de Javier, ya preparada. Desde el dormitorio llegaban voces. Policía, no se muevan. Los agentes entraron rápidamente. Espe entró detrás. Javier estaba en medio del dormitorio, en vaqueros y camiseta, con el teléfono en la mano. A su lado, en la cama, estaba Elena. Ella ya había llegado por su cuenta. Al ver a Espe con los agentes uniformados, se levantó de un salto. Espe, ¿qué está pasando? Está pasando justicia, respondió Espe con calma. El investigador leyó la orden de detención. Javier escuchaba, palideciendo con cada palabra. Cuando el investigador terminó, Javier se volvió hacia Espe. ¿Tú? ¿Has sido tú? Sí, yo. Espe lo miró a los ojos. ¿Creías que no me enteraría? ¿Que me quedaría de brazos cruzados mientras arruinabas mi vida? ¿Pero cómo? La cámara de la cocina. Espe sonrió con una sonrisa fría. La misma que puse entre las flores antes de mi viaje de negocios. ¿Recuerdas? Te pedí que regaras las flores, solo que yo sabía que las flores eran lo que menos te interesaba. Javier se quedó inmóvil, dándose cuenta. Elena se llevó las manos a la cabeza. Dios mío, lo ha oído todo.
Todo, confirmó Espe. Y vi y grabé su encantadora conversación con el abogado sobre cómo estafarme. Cada palabra. Espe, escucha. Javier dio un paso hacia ella, pero un agente le bloqueó el camino. No es lo que piensas. Podemos explicarlo todo. Lo explicarán al investigador. Espe se dio la vuelta. Elena de repente rompió a llorar. Espe, pero si soy tu hermana, ¿de verdad me entregarás? Yo no quería. Todo lo ideó Javier. Él me involucró. Cállate, gruñó Javier. No digas nada sin un abogado. ¿Y dónde está su abogado, por cierto? Preguntó Espe. Esteban Ortega, el que formalizó todos los documentos. Por cierto, ahora está prestando declaración en la fiscalía, contando cómo lo obligaron a participar en el fraude. Javier no esperaba ese giro. Ortega nos ha delatado. Se ha salvado a sí mismo, corrigió Espe. Decidió colaborar con la investigación. Un hombre inteligente. Vaya cabrón, siseó Javier. Ese cobarde nos ha vendido. Señores, acompáñenos. El investigador asintió a los agentes. Javier y Elena fueron llevados. Esperanza se quedó en el apartamento para mostrar al investigador dónde estaban los documentos de la empresa. Abrió la caja fuerte en el despacho, sacó carpetas con contratos, el sello de la empresa, una memoria USB con copias electrónicas de los documentos. Aquí está todo lo que pueda ser útil, dijo. Y también la grabación de vídeo de la cámara donde discuten el esquema. Excelente. El investigador se llevó todo como prueba. Tendrá que venir más tarde para prestar declaración detallada. Vendré, prometió Espe. Cuando todos se fueron, ella se quedó sola en el apartamento vacío, se sentó en el sofá del salón y sintió cómo la invadía el cansancio. La tensión de los últimos días de repente se abatió sobre ella. Le temblaban las manos, la vista se le nubló. Se cubrió el rostro con las manos y por primera vez en todo ese tiempo se permitió llorar. Las lágrimas caían solas, sin cesar. Espe lloraba de alivio, de dolor, de rabia, de decepción. Su vida se había derrumbado. Su marido resultó ser un traidor. Su hermana también. El negocio, arruinado. Incluso si recuperaba el dinero a través de los tribunales, la empresa ya no se podía salvar. La reputación perdida. Los clientes se habían ido. Lloró mucho tiempo, quizás una hora. Luego se secó las lágrimas, se lavó la cara y bebió té. Tenía que recuperarse. Sí, la vida se había derrumbado. Sí, las perspectivas eran sombrías. Pero ella no iba a rendirse. El teléfono sonó. Ortega, ¿cómo fue todo?, preguntó. Los detuvieron, respondió Espe. Los llevaron a la fiscalía. Bien, en su voz se oía alivio. Di todas las declaraciones. Colaboraré con la investigación. Siga así, aconsejó Espe. Diga todo lo que sabe. Es su única oportunidad. Entiendo. Ortega guardó silencio. Sabe, no dormí en toda la noche. Pensé en lo que había hecho. ¿Cómo pude aceptar eso? Usted aceptó porque tuvo miedo y se sintió tentado por el dinero, dijo Espe con dureza. Pero luego tomó la decisión correcta. Eso es más importante. Gracias, respondió él en voz baja. Gracias por darme una oportunidad. Espe colgó. Fuera, el día continuaba con normalidad. Pensó que Javier y Elena ahora deberían haber estado en el aeropuerto de camino a una nueva vida. En cambio, estaban en una celda de detención preventiva, dándose cuenta de que todo se había derrumbado. Por la tarde, Espe fue a la fiscalía para prestar declaración oficial. La interrogaron durante 3 horas, haciendo preguntas detalladas sobre la empresa, las transacciones, cómo se enteró del esquema. Espe respondió de manera clara y consistente, proporcionando todas las pruebas disponibles. El investigador examinó cuidadosamente la grabación de vídeo de la cocina. Esta es una prueba sólida, dijo. Aquí se discute claramente una conspiración criminal. En combinación con los documentos que proporcionó Ortega, tenemos una base de pruebas completa. ¿Qué pasará después?, preguntó Espe. Abriremos un caso penal por el artículo 248, apartado 4, explicó el investigador. Fraude de gran envergadura, cometido por un grupo organizado. A ambos les esperan hasta 10 años de prisión. Solicitaremos prisión provisional mientras dure la investigación, ya que existe riesgo de fuga o de presión sobre los testigos. ¿Y Ortega? Ortega posiblemente recibirá una pena condicional por complicidad, pero eso lo decidirá el tribunal. Lo importante es que está colaborando, prestando declaración y arrepentido. Espe asintió. Justo. Ortega realmente había ayudado a esclarecer el delito. Sin él, todo habría sido mucho más difícil. Por la noche, regresó a casa.
El apartamento le parecía extraño, incómodo. Todo allí le recordaba a Javier, sus cosas, sus libros, sus fotos en las paredes. Espe recorrió las habitaciones, recogiendo sus pertenencias personales y guardándolas en cajas. Que las recoja cuando salga, si sale. Se detuvo ante una fotografía donde ella y Javier estaban en su boda, jóvenes, felices, enamorados. Hace 5 años. Entonces creía que era para siempre, que superarían juntos cualquier prueba. Y al final, él la había traicionado por dinero y una aventura con su hermana. Espe quitó la fotografía de la pared y la guardó en la caja. Al día siguiente, Javier y Elena fueron presentados ante el juez para la medida cautelar. Ambos parecían agotados. Javier, sombrío y enfadado. Elena, llorosa y asustada. El fiscal leyó la acusación y solicitó prisión provisional para ambos. Sus abogados se opusieron, argumentando la ausencia de antecedentes, la residencia habitual. Pero el juez fue inflexible. Dada la gravedad de la acusación y el riesgo de fuga, confirmado por los billetes de avión adquiridos para el extranjero, el tribunal decreta prisión provisional para Javier Reyes y Elena Serrano por un plazo de 2 meses. Javier gritó algo, pero sus palabras se ahogaron con el golpe del mazo del juez. La guardia se los llevó a ambos. Espe se enteró por el investigador y sintió algo extraño. No triunfo, no alegría, sino una especie de vacío. Había logrado justicia. Ellos pagarían por ello. ¿Pero ahora qué? Su vida seguía destrozada. Tomó un taxi y fue a la oficina de su empresa, ubicada en una zona industrial en las afueras de Madrid, en un pequeño edificio de 2 plantas. Espe subió al segundo piso, abrió la puerta de su despacho y se sentó en la mesa. Aquí había pasado los últimos 10 años. Creó el negocio desde cero, invirtió su alma, sus fuerzas, su dinero. La constructora Sol SL era su creación, y ahora todo eso tenía que cerrarse. Espe abrió su portátil y comenzó a revisar los documentos financieros. Las deudas de la empresa eran enormes. Incluso si lograba recuperar los activos desviados a través de los tribunales, eso llevaría años, y los acreedores exigían el reembolso del dinero. Ahora la quiebra era inevitable. Llamó a su contable Sara. «Sara, tenemos que iniciar el procedimiento de quiebra de la empresa», dijo Espe. «Prepara todos los documentos. Esperanza, me enteré de lo que pasó». En la voz de Sara había una tristeza sincera. «Lo siento mucho. Gracias». Espe sonrió con pesar, pero no hay nada que hacer. Hay que cerrar el negocio de forma civilizada. Las semanas siguientes transcurrieron en una serie de reuniones con abogados, acreedores, contables. Espe inició el procedimiento de quiebra de la empresa. Vendió los activos restantes, pagó a los empleados. A finales de mes, Constructora Sol SL dejó de existir. Espe también vendió su piso de soltera, donde vivía con Javier. Demasiados recuerdos, demasiado dolor. Compró un pequeño apartamento de 2 habitaciones en otro barrio. Se mudó allí con lo mínimo. Javier y Elena seguían bajo investigación. Ortega continuó prestando declaración, ayudando a la investigación a reconstruir el esquema de movimiento de dinero. Gracias a su ayuda, se logró encontrar la mayor parte de los activos desviados y congelar las cuentas. Una tarde, Espe estaba sentada en la cocina de su nuevo apartamento, tomando té y mirando por la ventana. El teléfono sonó. «Ortega. Esperanza. Buenas tardes». Su voz sonaba insegura. «Disculpe que la moleste. Solo quería saber cómo está». «Normal», respondió. Espe brevemente. «Cerré la empresa, me mudé. Empiezo una nueva vida. Por cierto, pedí el divorcio de Javier. El abogado dijo que se tramitará rápidamente. Él está en la cárcel, no se opondrá. Quiero pasar página cuanto antes. Me alegro». Ortega guardó silencio. «Sabe, la investigación está llegando a su fin. Pronto se entregará el caso al tribunal. Me dijeron que recibiré una pena condicional por colaborar. Eso es bueno». Espe se alegró sinceramente por él. «Usted ayudó. Sin usted todo habría sido más difícil». «Sigo sintiéndome culpable», dijo él en voz baja. «Por haber aceptado entonces, por no haberme negado de inmediato. Lo importante es que corrigió el error». Espe bebió su té. «Eso vale mucho». Guardaron silencio. Luego Ortega preguntó inesperadamente: «¿Y qué va a hacer usted ahora? ¿Abrirá un nuevo negocio?». Espe reflexionó. «No sé», admitió honestamente. «Probablemente abriré algo, pero no relacionado con la construcción. Estoy cansada. Quiero algo diferente, algo honesto y sencillo». «Entiendo».
Ortega volvió a guardar silencio. Luego añadió: si necesita ayuda legal, no dude en contactarme. Gratis. Es lo mínimo que puedo hacer. Espe sonrió. Gracias. Quizás lo haga. Se despidieron. Espe colgó y miró el reloj. Tarde. Fuera, las luces de la ciudad brillaban. En algún lugar, en la prisión preventiva, Javier y Elena estaban sentados, dándose cuenta de que les esperaba una larga condena. Y ella, aquí, libre, viva, lista para empezar de nuevo. Y por primera vez en mucho tiempo, Espe sintió algo parecido a la esperanza. El juicio se celebró 6 meses después. Espe asistió a la lectura de la sentencia. El juez leyó el veredicto con voz monótona. Javier Reyes y Elena Serrano han sido declarados culpables de fraude de gran envergadura, cometido por un grupo organizado. A Javier se le impone una pena de 8 años de prisión en régimen ordinario, a Elena 7 años. Adicionalmente, ambos están obligados a indemnizar los daños causados, y se les prohíbe ocupar cargos directivos durante 5 años después de su liberación. Esteban Ortega recibió una pena condicional de 3 años por complicidad en el fraude, pero además, la Comisión Calificadora del Colegio de Abogados decidió inhabilitarlo para el ejercicio de la abogacía. Su colaboración con la investigación y su arrepentimiento activo fueron considerados por el tribunal como circunstancias atenuantes. Pero la comunidad profesional fue más estricta. La violación de la ética fue demasiado grave. Espe escuchaba y no sentía ni triunfo ni satisfacción, solo cansancio y el deseo de que todo aquello terminara por fin. Vio cómo Ortega estaba sentado, pálido, con la cabeza gacha. Cuando el juez anunció la decisión de inhabilitarlo, él se sobresaltó, pero no levantó la vista. Espe comprendía que para él era un duro golpe, perder la profesión a la que había dedicado 10 años de su vida. Cuando el juez leyó la última línea del veredicto y se retiró a la sala de deliberaciones, Espe se levantó y salió de la sala, sin mirar atrás. Afuera hacía un frío día de noviembre. El viento agitaba las ramas desnudas de los árboles. Espe se abrigó con su abrigo y caminó lentamente hacia el metro. El teléfono sonó 1 hora después cuando ya estaba en casa. Ortega, Esperanza, buenas tardes. Su voz sonaba cansada. Disculpe que la moleste justo después del juicio. Solo quería saber cómo está. Normal, respondió Espe brevemente. ¿Y usted cómo está? Duro, ¿verdad? 3 años sin poder ejercer la abogacía. Ortega se rió con amargura. Sabía que podía pasar, pero siempre había una esperanza. De todos modos, es justo. Violé la ética profesional al aceptar aquel esquema. ¿Qué va a hacer ahora? ¿Buscar trabajo? Ortega suspiró. Nadie me quitará la formación jurídica. Trabajaré como abogado en alguna empresa. No como letrado, pero algo es algo. Espe quiso decir algo, pero no encontró las palabras. Sentía que Ortega merecía un castigo, pero al mismo tiempo le daba pena. Él la había ayudado, arriesgó su carrera, declaró contra Javier y Elena, y ahora pagaba por el error que había cometido por miedo y debilidad. Si necesita algo, llámeme, dijo Espe. Puedo ayudar con recomendaciones si es necesario. Gracias, respondió Ortega sinceramente. Eso significa mucho para mí. Se despidieron. Espe colgó y se quedó mucho tiempo sentada en el sofá, mirando por la ventana. En los 6 meses transcurridos desde la detención de Javier y Elena, su vida había cambiado por completo. Cerró la constructora, vendió el piso donde vivía con su marido, se mudó a un modesto apartamento de 2 habitaciones en las afueras. El dinero de la venta del piso y los activos parcialmente recuperados por orden judicial le permitieron no pasar apuros. Pero empezar un nuevo negocio desde cero daba miedo. Los últimos meses, Espe había pensado mucho en el futuro. La construcción ya no la atraía. Demasiado dolor asociado a ella. Recordó cómo en la universidad soñaba con ser diseñadora de interiores, pero eligió una especialidad más práctica. Quizás ahora era el momento de volver a aquel sueño. Espe abrió el portátil y empezó a estudiar el mercado de servicios de diseño en Madrid. La demanda era grande, la competencia también, pero existía un nicho para un estudio pequeño con un enfoque individual. Elaboró un plan de negocios, calculó los costes, encontró un local para alquilar. A finales de mes, la decisión estaba tomada. Abriría un estudio de diseño de interiores. 2 meses después, el estudio Espacios del Sueño abrió sus puertas a sus primeros clientes. Espe contrató a una joven diseñadora, Paula, y a un gerente, Carlos. La oficina era pequeña. 2 habitaciones en un centro de negocios no muy lejos del centro, pero acogedor, decorado con gusto. Los primeros encargos llegaron a través de conocidos, luego por internet. El negocio avanzó lenta pero seguramente.
El trabajo le producía a Espe un placer que no había sentido en el negocio de la construcción. Cada proyecto era una creación, una oportunidad de crear algo bello y único. Se reunía con los clientes, escuchaba sus sueños sobre su hogar, dibujaba bocetos, elegía materiales y veía la felicidad en los ojos de la gente cuando recibían el interior que habían soñado. Ortega llamaba de vez en cuando, le contaba sus asuntos. Un mes después del juicio, encontró trabajo como abogado en una pequeña empresa constructora. El sueldo era modesto, las tareas rutinarias, revisión de contratos, consultas sobre temas urbanísticos, acompañamiento de operaciones. Pero estaba agradecido incluso por eso. «Sabe, a veces parece que esto es lo correcto», le dijo a Espe durante una de sus conversaciones telefónicas. Empezar desde abajo de nuevo, sentir cómo trabajan las personas normales, no los abogados exitosos con trajes caros. «Es una buena escuela», asintió Espe. Después de ella, valorará lo que tiene. La primavera llegó sin que se dieran cuenta. En marzo, Espe recibió un gran encargo: diseñar el interior de un restaurante. El proyecto era complejo. Muchos matices con la distribución y las instalaciones. Espe llamó a Ortega. Le pidió que la asesorara sobre cuestiones legales del contrato con los subcontratistas. «Claro, la ayudaré», aceptó de inmediato. «Puedo ir a su oficina, ver los documentos». Él llegó por la tarde, cuando Paula y Carlos ya se habían ido a casa. Espe se hizo un té, extendió los contratos sobre la mesa. Ortega estudió cada punto con atención, tomó notas, explicó las trampas. «Aquí hay que añadir una cláusula sobre sanciones por incumplimiento de plazos», dijo, señalando el texto. «Y aquí especificar que la responsabilidad por la calidad de los materiales recae en el subcontratista». Espe escuchaba y tomaba notas. Ortega trabajaba concentrado, profesionalmente. De repente, pensó que en esos meses él había cambiado. Se había vuelto más tranquilo, más seguro. Había desaparecido esa nerviosidad que se le notaba en los primeros encuentros. «Muchas gracias», dijo Espe cuando terminaron. «Me ha ayudado mucho. ¿Cuánto le debo?» «Nada». Ortega negó con la cabeza. «Ya le dije, es lo mínimo que puedo hacer después de todo». «Esteban ha pasado medio año», dijo Espe con suavidad. «Ya ha expiado su culpa. Deje de castigarse». Él la miró, y en sus ojos había algo cálido, agradecido. «Quizás, pero me gusta ayudarla. No por obligación, sino simplemente porque sí». Se sentaron en silencio, bebiendo el té frío. Fuera, el crepúsculo primaveral se cernía. La ciudad encendía sus luces. «¿Cómo va su trabajo?», preguntó Espe. «Normal». Ortega se encogió de hombros. «El jefe es razonable. El equipo es agradable. El trabajo no es tan interesante como la abogacía, pero también es de mi especialidad. Reviso contratos con proveedores, asesoro sobre impuestos, acompaño operaciones inmobiliarias. Ya me he acostumbrado. ¿Y dentro de 3 años volverá a la abogacía? No lo sé». Ortega se quedó pensativo. «Quizás. O quizás me quede como abogado o abra mi propio pequeño bufete, asesorando en casos civiles. Ya veremos. Lo importante es que tengo tiempo para pensar, para entender qué es lo que realmente quiero». Espe asintió. Ella entendía ese sentimiento. Después del colapso de la vieja vida, surge la oportunidad de construir una nueva, más consciente, más honesta. «¿Y usted?», Ortega la miró. «¿Contenta con el diseño que eligió?» «Mucho», sonrió Espe. «Es una sensación completamente diferente. Estoy creando algo hermoso, haciendo a la gente más feliz, y cada día voy a trabajar con placer, y no con un peso en el alma, como antes». «Me alegro por usted», dijo Ortega sinceramente. «Se me hace feliz». Hablaron un poco más. Luego Ortega se dispuso a irse a casa. En la puerta se detuvo. «Esperanza, ¿puedo venir a veces? No solo por trabajo, simplemente para hablar, tomar un té. Me falta compañía. En la empresa constructora la gente es buena, pero no son los míos, ¿entiende? Y con usted es fácil». Espe lo miró y se dio cuenta de que a ella también le faltaba su compañía. En esos meses, Ortega se había convertido en una persona en la que podía confiar. Habían pasado juntos por pruebas difíciles, y eso había creado un vínculo entre ellos difícil de explicar con palabras. «Claro, venga», respondió ella. «Me encantará». Desde esa tarde, Ortega empezó a ir al estudio una vez por semana, a veces más a menudo. Tomaban té, hablaban de trabajo, de la vida, de planes futuros. A veces él ayudaba con asuntos legales. A veces simplemente se sentaba a su lado mientras Espe trabajaba en sus bocetos. Poco a poco,
Su relación trascendió la oficina. Empezaron a verse los fines de semana, paseaban por parques, iban al cine, a cafeterías. Ortega resultó ser un conversador interesante, culto, con un sutil sentido del humor. Espe se sorprendía a sí misma esperando con impaciencia sus encuentros. Un día, a principios de verano, estaban sentados en el malecón, mirando el río y comiendo helado. El día era cálido, soleado. La gente paseaba, los niños reían. «Sabe», dijo Ortega, «a menudo pienso en lo extraño que ha resultado todo. Si no hubiera sido por esa historia de fraude, nunca nos habríamos conocido. Yo habría seguido siendo el abogado que persigue el dinero y no piensa en las consecuencias. La vida a veces nos golpea para que despertemos», dijo Espe pensativamente. «Duele, da miedo, pero es necesario. De lo contrario, seguiríamos durmiendo, sin darnos cuenta de que no vamos por el camino correcto. Estoy de acuerdo». Ortega se volvió hacia ella. «Esperanza», quería decirle. «Me gusta mucho pasar tiempo con usted. Se ha convertido en una persona importante en mi vida. Quizás la más importante». Espe lo miró y se dio cuenta de que sentía lo mismo. En esos meses, Ortega se había convertido no solo en un conocido o un amigo, se había convertido en una persona en la que confiaba, con la que se sentía tranquila y bien. A su lado podía ser ella misma, sin máscaras ni muros de protección. «A mí también me gusta estar con usted», dijo en voz baja. Ortega le tomó la mano. Se quedaron así, de la mano mirando el río. Y aquello parecía el comienzo de algo nuevo, luminoso, correcto. Pasaron algunos meses más. El estudio de diseño cobraba impulso. Aparecían nuevos clientes, proyectos interesantes. Espe contrató a otra diseñadora, amplió la oficina. Ortega seguía trabajando como abogado en la empresa constructora, pero ya empezaba a considerar abrir su propio bufete. Un par de años después, se mudaron juntos en otoño. Espe se fue a vivir con Esteban a su piso, y el suyo lo alquiló. El piso era acogedor. Espe enseguida organizó el espacio, transformando la vivienda de soltero en un hogar. Una noche, estaban sentados en la cocina, bebiendo vino y hablando. Espe recordó de repente la cámara, la misma que había instalado en la cocina de su antiguo piso y que lo había cambiado todo. «Esteban, ¿recuerdas aquella cámara con la que empezó todo?» «Claro». Ortega asintió. «¿Cómo olvidarlo?» La guardé. Espe se levantó, fue al dormitorio y regresó con una pequeña caja. La abrió. Dentro estaba la cámara. «Aquí está». Pensé mucho qué hacer con ella. Me daba pena tirarla. Después de todo, me salvó la vida. Pero mirarla también es extraño. Ortega tomó la cámara en sus manos. La giró. «¿Sabes lo que pienso?», dijo. «Esta cámara nos enseñó una lección importante. La verdadera confianza no necesita vigilancia. Cuando hay honestidad entre las personas, las cámaras no son necesarias». «De acuerdo». Espe tomó la cámara y la guardó de nuevo en la caja. «Por eso, nunca más instalaré nada parecido. Algunas cosas es mejor verlas no a través de una lente, sino con los propios ojos, y sentirlas con el corazón, no con sospechas». Cerró la caja y la puso en el estante más alto del armario. Que se quede allí, como un recuerdo del pasado, de lo que ambos habían pasado, del dolor, la traición, el miedo, pero también de que incluso de la historia más oscura puede nacer algo bueno. Esteban la abrazó y se quedaron junto a la ventana mirando la ciudad. En algún lugar, tras las rejas, Javier y Elena cumplían su condena. Espe no sentía odio hacia ellos, solo una ligera tristeza. Ellos eligieron el camino del engaño y la traición y ahora pagaban por ello. Y ella eligió la honestidad y recibió como recompensa una nueva vida, un nuevo negocio y un hombre a su lado en quien podía confiar. «¿Sabes en qué pienso?», dijo Espe en voz baja. «Que a veces hay que perderlo todo para encontrar lo que realmente importa. Perdí a mi marido, a mi hermana, mi negocio, pero me encontré a mí misma. Y a ti. Y yo a ti». Ortega le besó la mejilla. «Gracias por darme la oportunidad de corregirme. Por creer en mí cuando yo mismo no creía». Se quedaron abrazados, y fuera la ciudad se sumergía lentamente en la tarde otoñal. Y en el estante más alto del armario, en una caja, yacía una pequeña cámara, testigo del pasado que había quedado atrás para siempre. Delante había una nueva vida, construida sobre la confianza, la honestidad y los sentimientos verdaderos.